este video les hablaremos del concepto de pronombre y sus características y sus diferentes funciones en la lengua maya y en español. El pronombre en español se utiliza para nombrar cosas, animales o personas, es decir, sustituyen al sustantivo. Este varía en género y persona. Y comenzamos con la explicación del pronombre personal en español. Los pronombres personales son aquellos que suelen referirse a personas sin nombrar, ir al sustantivo cuando éste ya ha sido mencionado. Un ejemplo podría ser ella tuvo la culpa. El pronombre que está en la oración está en la primera parte, que es ella. Así seguidamente tenemos los pronombres demostrativos. Estos se clasifican según la distancia del objeto o persona que ya ha sido mencionado. Estos concuerdan número y persona. Un ejemplo sería: aquella noche mi padre habló con esas personas. Seguimos con los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos sustituyen al sustantivo. Estos concuerdan con el género y número de la cosa poseída. Un ejemplo sería: estoy buscando mi sombrero. Los pronombres indefinidos indican cantidad o identidad de manera indeterminada. Estos no van acompañados del sustantivo al que hace referencia, pero concuerdan con él en género y número. Por ejemplo, ¿puedes hacer algo por mí? La función de los pronombres relativos es sustituir a sustantivos, pronombres u oraciones explícitos o implícitos en el texto, al que se denomina antecedente. También sirven para enlazar una oración subordinada adjetiva a otra principal. Por ejemplo, la señora que me saludó es mi profesora. Por último, los pronombres interrogativos y exclamativos se usan para formular preguntas directas, con los signos de interrogación, e indirectas sin los signos de interrogación. En ambos casos, son palabras tónicas y siempre llevan tilde. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer hoy? Continuamos con los pronombres en lengua maya. Estos se clasifican en dos. La primera clasificación son los pronombres personales y se dividen en 5 tipos. El juego A y juego B desempeñan un papel gramatical de ser agente o sujeto. Los del juego A corresponden a los posesivos del español y el juego B sirve como el verbo copulativo ser o estar del español. Los temáticos o independientes enfatizan el pronombre cuando no se trata de usar un verbo y son ten, tech, leti, toon, teesh y letio. Los dativos se forman con la preposición ti y el juego B. La primera y segunda persona del singular son iguales a los temáticos, excepto la tercera persona. Se emplea ti o. Ejemplo, tzaten letaki no. Los posesivos son equivalentes a los del español, pero en forma apocopada. Su función es indicar la propiedad de un objeto o persona y son intiaal, atiaal, utiaal, actiaal, atialeesh y utialoo. Los reflexivos son ba y se une con el juego a para indicar la persona correspondiente y se sufijan los verbos transitivos. Existen 2 tipos: reflexivo simple, imba, aba, uba, akba, abaesh y ubao. El reflexivo mutuo, akbantaba, abantabaesh y ubantabao. La segunda clasificación son los pronombres no personales y esta se divide en 4 tipos. El primero son los pronombres demostrativos, que realizan una función demostrativa. Existen 2 tipos. Ese depende de la distancia y el tiempo entre la cosa que se va a mencionar y la persona que la menciona. Se utiliza lela en forma singular y leloba en forma plural. Las cosas que están cerca de la persona que habla. También para las cosas que están cerca de la persona con quien se habla, se usa lelo en forma singular y lelobo en forma plural. También para las cosas que no están presentes en el lugar donde se habla, se emplea lele en forma singular y lelobe en forma plural. Por ejemplo, lela y wotoch. Los pronombres locativos se emplean para referirse a un lugar sin especificar dónde queda. Se utiliza la partícula gel y los sufijos a y o para indicar la distancia desde la persona que la menciona.
Además, la partícula puede servir como adverbio para indicar un evento a futuro y en ella se utiliza el sufijo e al final. Por ejemplo, Hel invetike. Los pronombres interrogativos se utilizan para pedir información. Entre ellas está el bash, bashkim, bashte, mash, makalmak, entre otras. Un ejemplo de ello sería bish awol. Por último, los pronombres indefinidos se forman agregando la partícula wa a los pronombres interrogativos, por ejemplo, wabaash, wamash, wabish, entre otras. Y en su forma negativa se utiliza nishbal y nishmak. Y hay que recordar que los clasificadores numerales también se pueden utilizar como pronombres indefinidos, por ejemplo, matan betikov techbishbal. Algunos de los contrastes que se encuentran entre la lengua española y el maya son que, de acuerdo a la variación morfológica en ambas lenguas, concuerdan con el género, número y persona, y de acuerdo en su clasificación. Es variable e invariable. Además, los pronombres del juego A corresponden a los pronombres posesivos del español y los del juego B sirven como el verbo copulativo ser o estar del español. Del mismo modo, en el maya yucateco no existen los pronombres personales nominativos que equivalen al yo, tú, él, ella del español.